Hemos invitado para el cierre, para unas cortas palabras, al Alto Comisionado para la Paz y me honra mucho como cierre de nuestro foro que sea Danilo quien intervenga a continuación. Gracias, Danilo. Muchas gracias a la Comisión de la Verdad, a su presidente, a Antonio, que son los que veo, y todo el equipo de trabajo, y sobre todo a quienes tienen persistencia de permanecer en la sala. Me habían invitado a estar en la mañana, pero tenía un problema de reuniones y me fue difícil y se dio esta posibilidad. Lo primero es que creo que a partir de estas últimas intervenciones ya todo está dicho y se ha hablado de la paz grande, y la paz grande significa, y creo que el gran impacto es que hoy estamos hablando en el país de transición. Que coincida con un programa de gobierno es otra cosa, pero el país está hablando de transición. Así como hablamos de las verdades, hablamos de la transición energética, y creo que hay un sentimiento y un intento de pasar de las emociones tristes de las que habla Mauricio García a un país de un bello existir. Difícil, complejo, pero creo que nos estamos disponiendo con esto que generó, primero, una desmovilización de las AUC, con todas las críticas que en ese momento desde las organizaciones hicimos, donde yo pertenecía al espacio de la sociedad civil, pero que empezó a mostrarnos vetas de cómo era posible generar escenarios para la verdad. Y encontramos, a propósito de los desaparecidos, a unas bellas mujeres en Antioquia que, rompiendo los paradigmas del gran movimiento social de víctimas, se acercaron a hablar con los responsables que estaban detenidos en las cárceles de Itagüí. Y acercarse en esa dignidad y en la mirada directa, desmoronar la soberbia del que ya no era armado, pero esa soberbia que tiene uno en su propia vida cotidiana cuando ha cometido un error, de sentir algo de vergüenza, de ponerse muy firme para negar y desmoronarse internamente y empezar a reconocer. Y hablamos de la paz grande, porque creo que la paz grande pasa necesariamente por la búsqueda interna del reconocimiento de las propias sombras de uno como ser humano. No somos santos, no somos perfectos, somos lo que somos. Y reconocerlo es importante para podernos acercar al otro, en respeto y en dignidad. Y el acuerdo de paz con las FARC retoma de alguna manera esas discusiones. Sabemos lo que sucedió en la valoración que hicieron de la ley 975, y esto del derecho restaurador empezó a tomar fuerza. Inicialmente era pensado como un ejercicio de impunidad. Claro, salir de la cárcel es libertad, pero no hay un problema más grande que lo que sucede dentro de uno, la libertad de su conciencia, de lo que se mueve por dentro, y eso carcome, y se expresa físicamente, y se expresa en las relaciones cotidianas, se expresa en la heredad, los hijos, las hijas y las generaciones que vienen. Nada es gratis, y ya lo decía Elena, con lo que sucede con los niños. Aparentemente son infantiles, ¿no? Entonces, infantes.
y su conocimiento es mucho más limitado. Y resulta que es muy profundo. Y entonces hablar del derecho restaurador pasa, además del escenario jurídico, pasa por eso que está en el individuo, pero que también empieza a hacerse en un escenario extrajudicial, como fue la Comisión de la Verdad. Pero más allá de las instituciones, empezó a suceder de manera muy clara en centenares y miles de víctimas en diversos territorios de Colombia. Y creo que la idea, más allá de la idea, la cultura, más allá de la cultura, el espíritu de la justicia transicional está aquí para ser parte de una apuesta mundial por mostrar otras formas de justicia más allá de lo punitivo, para mostrar la posibilidad de que el responsable de las afecciones a una persona, a un grupo humano, puede restaurar el daño causado a partir de la generación de escenarios de diálogo, a partir de la ubicación de los contextos y los lugares en los cuales sucedió lo que sucedió. Y hoy, eso que tiene críticas, que es necesario mejorar, está haciendo carrera. Acá hay de todo. ¿Y qué quiero decir que hay de todo? Hay la persona privada de la libertad que está condenada a 60 años, aún en contravía de decisiones de la Corte Constitucional que nos han hablado de la necesidad de evaluar qué significan sentencias a 60 años, condenas a 60 años. Y aún hay personas que estando en esa condición, claro, ven lo oportuno que significa salir o tener menos años de privación de la libertad. Pero también hemos observado en los centros de detención, en esos centros carcelarios, en esos seres humanos que han cometido y han participado de manera directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, decisiones de conciencia de aportar a la verdad, para evitar que las cosas se sigan repitiendo. Y hemos encontrado en medio de la pandemia mecanismos de cómo las víctimas se reunían con ellos a través de cartas, mensajes de WhatsApp e iban generando procesos de transformación, los de los propios afectados y del propio responsable. Y hoy se ha abierto una posibilidad a través de este nuevo gobierno, que ha asumido públicamente en la entrega del informe final el compromiso de asumir todas las conclusiones de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Es la oficina? No lo sé. Pero hay un compromiso que fue reiterado el domingo pasado. Y ese compromiso, por lo menos uno puede visualizar, tiene unos elementos muy concretos hoy. El primero es la disposición de diálogo con todos los grupos armados, sin excepción, respetando su naturaleza, su autodefinición, es decir, su identidad. Cada quien, entonces cada loro en su estaca, cada quien respetado en su autodefinición, en su identidad, con manifestación pública de disposición a hacer de la paz parte de su movimiento, a realizar acercamientos, valorar su voluntad y buscar entonces salidas. Distinguiendo cada loro con su estaca y reconociendo
que hay asuntos estructurales de deuda histórica, el propósito es estar en los territorios. Y estar en los territorios significa que con ceses unilaterales o no, el gobierno ha asumido el compromiso de estar en esos lugares para escuchar, para dialogar y para asumir compromisos concretos de cambios iniciales frente a la profunda desigualdad y marginación de muchos grupos humanos en este país. Y esos muchos grupos humanos están en los campos y están en las ciudades. Por eso la apuesta de la paz total implica necesariamente el reconocimiento de las violencias urbanas. Y esas violencias urbanas que a veces tienen hilos invisibles con las violencias rurales. Y si logramos, por ejemplo, que las oficinas de Cali, que presionaron, que estaban ahí en medio del estallido social en los 13 puntos de la ciudad de Cali, donde el padre Pacho es testigo, nosotros también, y el arzobispo Darío Monsalve en su diagnóstico visualizó claramente por qué es importante el diálogo social con los jóvenes, porque tenían la posibilidad de que las oficinas les suministraran armas. Pero si resolvemos integralmente, sistémicamente, el conjunto de esas violencias que a veces invisiblemente interactúan, que también desaparecen, que no tienen la connotación política aparentemente, estamos pensando en que podemos cimentar las posibilidades de que cesen por lo menos la mayoría de los ejercicios de violencias armadas. Insisto, entendiendo su naturaleza, sus motivaciones, pero simultáneamente el gobierno ejerciendo una respuesta a los derechos de los ciudadanos y en particular de las capas excluidas y empobrecidas de este país. Y aquí entonces viene una invitación a la sociedad, sin que esto signifique un irrespeto a su autonomía. Lo dijo la directora de la unidad de búsqueda. Si el gobierno debe articularse, debe dar respuestas eficaces en esa articulación, en esa presencia en los lugares remotos, debe haber alguien del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Equidad, todos y todas ahí presentes. También la invitación es a intentar que la sociedad civil, es la invitación, fortalezca espacios de convergencia con sus diferencias, pero de convergencias para hacer interlocuciones más eficaces. Tenemos un mapa grande de creatividad de la sociedad civil, pero es demasiado respetuosamente ineficaz estar escuchando por distintas instancias de la sociedad civil las mismas reclamaciones, cuando podrían ponerse de acuerdo y podríamos ganar en la eficacia de resultados. La idea es que el gobierno sea desde los territorios, pero si las comunidades desde esos lugares remotos son escuchadas, sin necesaria suplantación de las medias y las nacionales, articuladas, creo que todas y todos ganamos. Ganamos en eficacia. Los recursos son pocos, los financieros, los económicos,
pero no puede ser posible que haya que hacer una caracterización de un territorio colectivo para la unidad de restitución. Que la JEP o la UI, a través de la OIDA, tenga que hacer otra caracterización. Que la unidad de víctimas tenga que hacer otra caracterización. 3 caracterizaciones sobre un mismo territorio. Por Dios, ¿cuánto tiempo, cuánto recurso? Y no se resuelve nada. Si la comunidad lo dice, pongámonos de acuerdo. La misma caracterización nos sirve para los agentes del Estado, los responsables del Estado y el Poder Ejecutivo. Que hay que hacer ajustes, hagámoslos. Ganamos tiempo, ahorramos dinero, no nos desgastamos, las comunidades no se desgastan y podemos lograr mejores impactos. Por eso es respetuosamente esa invitación. Así que muchas gracias a todas y todos por este tiempo y esperamos contar con todas y todos en esta construcción de la paz grande que empieza desde dentro para que sea una democracia profunda. Si recogemos a Gandhi y a muchos otros que nos han hablado de cómo los cambios empiezan de dentro, para que todo lo que es institucional sea realmente vida. Y a todas y todos un bello existir. Buenas noches.